Hoy el tema, el único vencedor de la muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, en su Biblia, hoy llegamos al maravilloso momento, el relato de la crucifixión de Jesucristo y su tremendo poder sobre la muerte. Aquí en los Estados Unidos, una empresa, Alcor Life Extension, es una empresa en Arizona, donde congelan los cuerpos humanos para conservarlos hasta que se encuentre la cura de la muerte. Hasta el día de hoy cuentan con 500 cuerpos congelados. El costo para poder ingresar son $200,000 el cuerpo y $80,000 la cabeza, más las mensualidades, que son unos cientos de dólares. Por si le interesa, ya hay una lista de miles de norteamericanos y árabes y otros que ya pagaron su ingreso. Llevan un brazalete especial que los identifica, que cuando ellos mueran, los van a llevar a Alcor Life Extension en Arizona, para que cuando encuentren la cura de la muerte, los puedan resucitar. La muerte es un problema para el hombre, porque es un elemento sobre el cual el hombre no tiene control. Y por tal razón el hombre teme a la muerte, como lo dice la Biblia en el libro de Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, todas las personas que viven sin Cristo viven toda su vida a esclavitud a la muerte, el temor a la muerte. No tienen paz. Pueden tener familia, hijos, trabajo, no tienen paz y tienen temor a la muerte. Job 14:14 se preguntaba: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Es posible vencer a la muerte? Nuestro texto expositivo principal de hoy, Juan 19, del 30 al 42, nos dará la respuesta. En esos 12 versículos narrativos, no es poesía, no son salmos, es narrativos, Jesucristo es presentado como el vencedor de la muerte. Hoy veremos dos aspectos del poder de Jesús que nos motivan a confiar en Cristo al enfrentar la muerte. Dividiremos esta parte bíblica en dos secciones, dos puntos de la predicación. El punto número 1 es el poder de Jesús sobre la muerte en su muerte. Y el punto número 2, el poder de Jesús sobre la muerte en su tumba, del versículo 38 al 42. Y la primera parte es del 30 al 37. Dice así Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era especial. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se llevó el cuerpo de Jesús.
Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oramos. Señor, gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, por haber derramado tu sangre. Estamos estudiando de la crucifixión, el testimonio de Juan, para que podamos creer. Lléname tu poder, dame gracia esta mañana. Úsame, Señor, lléname tu Santo Espíritu y ayúdame a explicar tu pasaje, para que pueda transformarnos, pueda edificarnos y pueda salvar almas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El punto número 1, el poder de Jesús sobre la muerte en su muerte, del versículo 30 al 37. En esta sección en particular, recoge el poder de Jesús sobre la muerte, que es el miedo que tienen los hombres. No saben qué va a pasar mañana, no saben qué sucederá con sus vidas, no hay una claridad para la mayoría. El poder de Jesús sobre la muerte, como la prueba más decisiva que el hombre puede tener. Es la decisión más decisiva de que Él efectivamente demuestra con la muerte que Él es Dios. Porque puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Puede controlar la muerte. Puede controlar específicamente las profecías. Cuando la evidencia está completa, podemos decir como el centurión al final, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El miedo a la muerte es porque es una muerte inesperada, ¿no es cierto? No sabe cuándo. La muerte nunca toca la puerta, nada más llega. Y si uno muere sin el cinturón de seguridad que es Jesucristo, el dolor más grande que ha tenido no es nada en comparado a eso. Ya no hay otra oportunidad. La muerte ha hecho destrozos. Y millones en el infierno en este momento desearían estar en su lugar y escuchar y decidir bien. La muerte llega inesperada. Podemos comenzar el 1 de enero, pero nadie nos da la garantía que llegamos al 31 de diciembre. La muerte llega inesperada. Eso es lo que nos irrita, eso nos pone ansiosos. La muerte lo estropeó todo. Cuando alguien muere, siempre quedan tareas pendientes. Siempre hay un amor que dejamos. No pudimos expresar el perdón que queríamos. Nunca se realizó. Eso causa la muerte. Pero mis hermanos y amigos, Jesús no tenía ningún miedo a la muerte. Porque la muerte no era ningún problema para él. Jesús dijo en Juan 10, 17 al 18, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él la pone y Él la quita. Nadie, no fue casualidad que fue la cruz. Él decidió morir ese día. La muerte no puede sorprender a Jesús. Nos puede sorprender a nosotros, pero nunca a Jesús. Él controlaba la muerte. Jesús solo murió cuando ordenó a la muerte que le quitara la vida. La muerte no respeta edades. Un hermano mío fue a un paseo de la iglesia, 12 años, en una playa, y murió ahogado. Un paseo de iglesia, que no debía pasar, pasó, y falleció ahogado en una playa en Costa Rica. La muerte no respeta edades. Jesús solo murió cuando ordenó la muerte. Con eso en mente empecemos leyendo Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Inclinado la cabeza es en griego que él recostó su cabeza con ternura, con amor, con paciencia, como una almohada, y después de acomodarse, entregó el espíritu. No cayó la cabeza como enseñan en denominaciones, no, él se acomodó y entregó a la muerte. En el versículo 28 Jesús dijo: tengo sed. Jesús reconoció que toda la profecía se había cumplido hasta la muerte, excepto una, faltaba una en ese momento. Y la única profecía incumplida era la profecía de que bebería vinagre. Cuando hubo recibido el vinagre, dijo: tetelestai, consumado es, is done, hecho está. He cumplido toda la profecía, he cumplido la carga del pecado, he herido la cabeza de la serpiente de la profecía de Génesis 3:15. Y así vemos un control extraordinario de que Jesús tiene el poder sobre la muerte, en el sentido de que Él nunca fue víctima contra su voluntad. Simplemente Él dijo así: muerte, ahora puedes llevarme. Y la muerte, como obediente, lo hizo. Él controló su propia muerte. No es una sorpresa. Él es el amo de la muerte. Él es la puerta de la vida eterna, pero también Él es el dueño de la muerte. Jesús tiene, como dice el punto 1, el poder sobre la muerte en su propia muerte. Jesús murió en la fracción del segundo que Él estableció, que fue determinado por Dios, que Él moriría en las edades pasadas, en la eternidad pasada, cuando la Trinidad estaba reunida. Jesús murió de acuerdo al horario divino. Les explico. Juan 19:31. Proseguimos. Entonces los judíos, cuando era la hora, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día especial, la Pascua. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora note que al comienzo del versículo 31 dice dos palabras claves: judíos y preparación. El día de la preparación, si el sábado, el día de la Pascua, entonces el día de la preparación, que salían las mujeres en la mayoría a hacer las compras necesarias, el día de la preparación es el día viernes. El día de la preparación es todo el día viernes hasta las 6 de la noche comienza, como decir, el día sábado. Entonces tienen todo el día viernes para prepararse, pero a las 6 comienza el día de la Pascua, el sábado. Tengan en cuenta que este es viernes. El maestro está en la cruz. Son las 3 de la tarde. Jesús está muerto. Y por lo tanto el cuerpo debe ser removido rápidamente, porque la Pascua está llegando a las 6. Y los fariseos y los escribas no se quieren contaminar. Tienen que estar limpiecitos a las 6 después de haber matado al Hijo de Dios. De acuerdo a Deuteronomio 21, 22, 23, es un pasaje de referencia. Si se comete un crimen digno de muerte y es colgado, su cuerpo no debe colgar durante la noche. Por ese motivo ellos deseaban que Jesús sea removido antes que comiesen la Pascua. Si alguno hubiera comido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgares
en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Y lo que la Biblia está se tiene que cumplir. Ahí sí estaban muy espirituales los escribas, ¿cierto? Y fariseos. La presión contra el tiempo es grande, por eso había que apurar la muerte de los crucificados. Y dice el versículo 32, Juan 19, 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, ahí hay dos personas junto a Jesús, al primero y asimismo al otro, al primero, al otro, que había sido crucificado con él. Él está en el centro. La palabra griega en quebraron significa los hicieron pedazos las piernas con un mazo. Porque la única forma para poder obtener oxígeno estando crucificado es tener las piernas completas y extenderse. El momento que usted se cansaba y caía, no recibía oxígeno. Estos dos alrededor de Jesús les quebraron las piernas para que se quedaran sin oxígeno, y así ellos se ahogarían rápido. Como consecuencia, la muerte sería rápida. Pero luego vemos en el versículo 33, a uno le quebraron, al otro le quebraron, faltan 3 horas para las 6. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, a veces leemos muy rápido, no le quebraron las piernas. No leamos muy rápido. Esto no era algo normal. Porque en Marcos 15:44, vea lo que dice. Pilato se sorprendió de que alguien muriera tan pronto después de ser crucificado. Por lo que Pilato se muestra incrédulo y le pregunta al capitán de soldados, al centurión, si ya estaba muerto. Es tan inusual, no es normal morir tan pronto. Pero usted ve que él murió, Cristo. Él murió, Cristo, por la simple razón de que su trabajo estaba hecho. Tetelestai. Esto es importante. Si Jesús no hubiera muerto cuando murió, le hubieran quebrado las piernas. Habrían tomado el mazo que habían quebrado a los dos crucificados de sus lados y a él le hubieran despedazado las piernas. Y si eso hubiera sucedido, queridos amigos, hermanos y hermanas, si solo le hubieran quebrado una uña, mejor tome su Biblia y tírela a la basura, porque Dios sería un mentiroso. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso, pastor? Les hablo de esta profecía de Números 9:12 sobre el Mesías, que dice así: ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. No quebrarán hueso de él. ¿Quién es el perfecto Cordero de la Pascua? Jesucristo, para ser el perfecto Cordero de la Pascua, él no podía tener ningún hueso roto. Y más allá de eso, en el Salmo 34:20 dice: él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ahora ves por qué Jesús tuvo que morir en la fracción de segundo que lo hizo. Antes que los soldados llegasen con el mazo para aplastar sus piernas, para cumplir la profecía, Jesús controló su muerte hasta el mínimo detalle. Por eso dice Juan 19:36. Ojo el testimonio de Juan. Seguimos en la narración.
Porque estas cosas sucedieron. ¿Para qué? Propósitos, ¿se acuerdan? Para que se cumpliese en la Escritura. Eso es lo hermoso. Cuando hay predicación expositiva, cuando es una iglesia de sana doctrina, no hay que buscar nuevas revelaciones. Solo tenemos que leer la Escritura. Como decía Spurgeon, a los predicadores no se preocupen por sus detalles. La Biblia es es nada más, es como una jaula. Ábrala y déjela que ella la hace todo. Es un león, abra la jaula y ella va a hacer todo. Así que Jesús controló su muerte. Para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo, dijo Juan. Juan 19:36. Así que Jesús controló la muerte, no solo para mostrarnos que era Dios, porque solo Dios puede hacer eso, sino para cumplir la profecía y mostrarnos doblemente su deidad. Estos verdugos romanos eran expertos, sanguinarios, eran hombres entrenados, sabían quién estaba muerto y quién estaba vivo. Pero solo para asegurarse, porque era totalmente extraño para ellos como para el rey, que alguien crucificado muriera tan pronto. Y un soldado clavó una lanza profundamente en su costado. Dice el verso 34, proseguimos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los soldados observarían si quedaba algo de vida. ¿No es tan maravilloso lo que hizo este soldado? Porque si usted mira muy bien, en el versículo 37 lo dice otra vez. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Este es un verbo. El viejo y querido profeta Zacarías miró cientos de años antes hacia el futuro, corrió la cortina del futuro y bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios dijo que algún día el Mesías sería traspasado, no sería apedreado, no sería aplastado, sería traspasado. Dice Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, hablando Jehová, pero es el mismo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El Mesías tenía que sufrir, ser traspasado, porque así está escrito. El soldado romano sabía esa profecía. No. ¿Lo ves? Jesús controló cada detalle. Y mira lo que pasó en el versículo 34. Al instante, otra traducción, inmediatamente salió sangre, y agua. Ahí hay algo. No es casualidad que puso Juan, salió sangre y agua. Esto nos prueba que él no estaba muerto por la herida de la lanza, sino que ya estaba muerto. Cuando la lanza entró, te preguntas, pastor, ¿cuál es el significado de la sangre y el agua? Usted puede encontrar tantos comentaristas, tantos predicadores y maestros cristianos, y probablemente puede encontrar infinidad de teorías en cuanto a lo que es el agua y la sangre. Pero permítame darle mi opinión, la mía. Yo me inclino con esta explicación hasta donde lo que yo puedo ver. La explicación fisiológica es que Jesús falleció de una ruptura del corazón como resultado de su agonía y dolor. Si usted conoce algo de medicina, sabes que el estrés,
la ansiedad, la preocupación y todo tipo de miedos y culpas tienen un impacto significativo en todos los órganos corporales. Por lo tanto, debes estar al tanto que Jesucristo estaba sufriendo en la cruz la culpa, el estrés, la ansiedad, el dolor y la angustia y el pecado de todos los seres humanos. Ningún corazón podía soportar eso. La gente tiene ataques del corazón por cosas menos graves. Pero Jesucristo está aquí soportando lo que ningún corazón humano podía soportar. Por lo tanto, creo que ese corazón explotó. El músculo del corazón se fracturó. Como dicen los estudiosos de International Standard Bible Enciclopedia sobre un comentario de varios doctores especialistas de lo que le sucedió, varios cardiólogos, de lo que sucedió y lo que representa eso. Según los médicos, los cardiólogos cristianos, la sangre que fluye hacia el pericardio, que es el envoltorio del corazón, se coagularía. Luego la sangre, el coágulo rojo y el suero líquido que la forma se separarían. Cuando la lanza se clavaba en el costado, la separación sería visible, lo que indicaría que el corazón se había roto, pues los líquidos estaban separados. Y según los cardiólogos, la ruptura de un músculo normal del corazón es casi imposible. Pero Cristo sufrió como ningún otro hombre antes y después. Su corazón explotó. Y a lo mejor piensas, bueno, lo que usted está diciendo, pastor, son muchas suposiciones. Es lo que usted piensa. Usted no tiene ninguna prueba. Voy a hacer mi mejor intento. En el Salmo 69, 21, dice así, hablando de la profecía de la cruz: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Cierto? Leímos ahorita hiel. La profecía dice que era vinagre, ¿cierto? Pero un versículo antes dice, Salmo 69, 20: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Pregunto, ¿dice el pasaje corazón? Viene otra pregunta. Al interpretarlo, ¿deberíamos tomarlo literalmente? Absolutamente. La hiel es literal, está en el pasaje. Al igual que el vinagre del versículo 21. ¿Por qué aquí el autor toma literal la palabra corazón? Quizás para alcanzar una comprensión literal de que Jesús verdaderamente falleció causa de un corazón quebrantado, frustrado, fracturado por el dolor y la angustia del pecado que ningún corazón humano podía soportar. Y al ser traspasado su costado, brotó sangre y agua, lo cual indica la ruptura total del músculo del corazón. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante entrar en estos detalles? Es tan importante porque esto es lo que la Escritura dijo que sucedería. La Biblia dijo que Jesús tendría un hueso roto y no lo tuvo. Perdón, que la Biblia dijo que Jesús no tendría un hueso roto y no lo tuvo. La Biblia dijo que sería traspasado por una lanza y pasó. Pero no dijo
que esa lanza lo mataría. Dijo en el Salmo 69 que sería ese corazón roto que lo mataría. El Salmo 69 dice que su corazón sería roto, profetizado. Cada pequeño detalle de la profecía en el Antiguo Testamento se cumplió. Jesucristo sabía que estaba haciendo. Cada detalle estaba controlado por Él, porque Él es Dios. Él estaba controlando la muerte en cada movimiento. Y usted dirá, ¿cuál es el punto del apóstol Juan, pastor, en esta mañana? Observe Juan 19:35. Ese es el propósito de Juan. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? Vosotros también creáis. ¿Qué es lo que quiere Juan que nosotros creamos en esta mañana? ¿Qué es lo que quiere Juan? No es nada más conocimiento. Porque pasión, más doctrina. Hay gente que tiene pasión, los testigos de Jehová tienen pasión, andar evangelizando, pero no tienen doctrina. Los fariseos tenían pasión, pero no tenían doctrina, no tenían entendimiento. Es importante tener pasión y tener doctrina y buena. ¿Qué es lo que quiere Juan que creamos? Que Jesucristo es el Cristo, que es el Hijo de Dios vivo. ¿Y cómo prueba esto Juan? Primero él dice, él controló la muerte. Y en segundo lugar, él es Dios porque la profecía se cumplió. Y Juan lo que nos está diciendo en Juan 19:35, yo estuve allí, yo lo vi. Vi que no le rompieron las piernas. Vi que una lanza se le clavó en un costado. Yo soy testigo que vi sangre y agua. Veo la profecía cumplida. Y luego están los versículos 36 y 37. Porque estas cosas que estamos hablando sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Juan 19:36 y Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán, verbo en futuro. ¿Por qué? Cuando dice mirarán al que traspasaron, nos trasladamos a la gran tribulación, donde los judíos, los israelitas serán transformados y se darán cuenta a quién fue que crucificaron. Mirarán al que traspasaron en futuro. Sabes que la Biblia elige las palabras correctas para todo. Esto es porque Dios fue el que escribió cada palabra. Y así vemos una declaración inicial del versículo 30 al 37, el tremendo poder de Jesús sobre la muerte en su muerte. En segundo lugar, el poder de Jesús sobre la muerte en su tumba. Y ojo con esto, porque una cosa es controlar tu muerte, pero otra cosa es controlar tu entierro, ¿cierto? Usted podría causar su propia muerte, pero en términos de controlar lo que hacen a tu cuerpo después de tu muerte, es imposible. Nadie puede hacer eso. Y quiero que veas cómo Jesús controló lo que sucedió después de su muerte. Y eso es porque Pedro dijo que murió por la carne, pero vivió por el Espíritu. Su Espíritu nunca murió. ¿Por qué su Espíritu nunca murió? Porque Él es Dios. Si su Espíritu hubiera muerto, no sería Dios. Y Pedro dice que lo que murió fue su carne. Y lo dice en 1 Pedro 3:18. Siendo a la verdad muerto en la carne. Como dice Hebreos, el Padre le preparó cuerpo.
pero vivificado en espíritu. Observe esto ahora. El profeta Isaías, en Isaías 53:9 dijo: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los criminales los enterraban en lugares feos, horribles, de desprestigio. No era cualquiera que podía ser enterrado en el lugar de los ricos, pero se profetizó que el Mesías tenía que morir en un lugar con los ricos. Y a causa de su muerte vergonzosa en una cruz, los judíos querían que el Mesías tuviera una sepultura vergonzosa, humillante, al lado de los ladrones, de los criminales. Pero en lugar de eso, su cuerpo fue colocado, como lo profetizó Isaías 800 años antes, con los ricos. Espera un momento. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo se espera que Jesús sea enterrado con los ricos? Si, como sabemos, en este momento no hay discípulos ricos entre ellos. Y si los líderes se apoderaban de su cuerpo, de fijo lo iban a poner en una tumba de criminales. ¿Cómo se va a cumplir la profecía de Isaías? ¿Cómo va a ser Cristo para controlar esto? Se abre el telón, pasamos a la siguiente escena escrita en el cielo para que aparezca el discípulo rico. Versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aparece escena el personaje de José de Arimatea. Dice Mateo 27:57 que era un hombre rico. Él era un judío no hipócrita, como nos lo describe Marcos 15:43. Era alguien que esperaba el reino de Dios. José de Arimatea había sido un discípulo de Jesús, solo en forma secreta. Era un agente secreto, como muchos cristianos. Entre semana, ocultos, y se ponen el traje el domingo o el vestido el domingo. José de Arimatea había sido un discípulo de Jesús solo en forma secreta. Se había llenado de temor pecaminoso por lo que piensan los hombres. Pero ahora, como fruto de la muerte expiatoria de Cristo, de su amor por Él, este hombre de repente se ha vuelto un valiente. Agarra sus sandalias, se pone su túnica de lujo y va corriendo a pedir sin ningún miedo el cuerpo de su maestro. La fe tiene piernas. La fe no es muerta, si es una fe verdadera. La fe tiene piernas, se llaman frutos de arrepentimiento. Acciones que demuestran su fe verdadera. Vea cómo lo describe Juan 19:39 en la narración. También Nicodemo. Había otro ahí y empiezan a salir. El que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerdan Juan 3:3? Y vino trayendo un compuesto de mirra de aloes. Ve que la fe tiene obras. Como 100 libras tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Quién controla su muerte después de muerto? En el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, no es casualidad, pusieron a Jesús. La sepultura de Jesús es importante.
Es parte del Evangelio. Su importancia reside en el hecho de que esta fue la culminación de sufrimientos y humillaciones del Maestro. Se acabaron. Así como Él vino como el Cordero. Qué lindo. Lo humillaron, lo latigaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo desnudaron, vino como el Cordero. Pero Apocalipsis dice que cuando Él vuelva, Él va a venir como el león. Y se acabó ese corderito. Se acabó los sufrimientos y la humillación. Y también subraya la realidad de su muerte y prepara la escena para la resurrección, la cual estaremos viendo la próxima semana.